Poesía en Acción, un podcast sobre poesía y poetas vinculado al proyecto Poemas, poesía para más gente. Vamos todos a hacer un viaje intergaláctico. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los expedientes, los contratos, el dinero no se ve. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los usan en experimentos. Todo lo que brilla de verdad es tan pequeño. Todos los sitios. Rosalinda Miller Cid. Nos hallamos ante una de las voces más singulares de la poesía española más reciente. Su impactante voz poética recoge con sabiduría y precisión, con intensidad y hondura, la experiencia de la más radical intemperie. Se dice de su ópera prima, de su primer y único poemario publicado hasta ahora, Otro día en un jardín extraño, que es un libro de poemas sorprendente. Se dice también que la obra de Rosalinda Miller Cid es de una lucidez cegadora, que alberga la pureza de quien sin esperar la gloria está destinada a ella. Lo poco que sabemos de su vida, una existencia intensa, agitada y azarosa y repleta de enigmas, lo iremos viendo a lo largo del programa, lo cuenta en el prólogo de este libro, de su primer libro, a David Eloy Rodríguez, que no es solo poeta, sino además es el editor del poemario. David, muy buenas tardes, hola. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí contigo. Es un placer, nos encontramos de nuevo en este tercer podcast de la serie Poesía en Acción. Y quisiera empezar, pues evidentemente con Rosalinda, con esa singular historia llena de incógnitas. Tú que conociste la vida de Rosalinda en esos últimos años y que has editado el poemario y que por tanto conoces su obra bien, ¿qué nos puedes explicar de Rosalinda? ¿Quién es Rosalinda? Rosalinda Miller Cid es una persona que vivió y murió en la calle, a la cual tuve la suerte de conocer y tratar con ella. Es una persona que tuvo una existencia muy intensa y cruda, atravesada por todos los problemas que trae vivir en la calle durante larga parte de su vida, y resultó ser una poeta verdaderamente sensacional, que sabe llevar en sus palabras toda esa intensa verdad de su experiencia, de su vida a la intemperie. Conocí a la persona, conocí a la poesía de Rosalinda y consideramos que era una obligación moral, una responsabilidad darle visibilidad, darle presencia a esos poemas por su valor literario, más allá del aprecio personal a la amiga, ¿no? y al ser humano en concreto. Fue una desgracia como perderla como persona, pero a cambio tenemos unos poemas inmortales que estarán diciendo siempre su pequeña e invencible verdad. Antes de entrar más en detalle en su obra, me gustaría que nos explicaras un poco cómo fue el proceso de edición, cómo conociste
conocisteis su poesía, cómo os llega, por qué decidís publicarla. Ujú. Pues tengo la suerte de, desde hace unos años, impartir un taller de poesía para personas sin hogar, un taller semanal, un laboratorio de escritura creativa en la que nos damos cita unas 30 personas aproximadamente, y es un taller en el que usamos la poesía para leerla, para disfrutarla, para interrogarla, para aprender de lo que nos aporta como lectores, pero también nos animamos a escribir poesía, a aprender y a utilizar los recursos y herramientas del lenguaje poético. Como experiencia personal, desde hace muchos años, pues es algo que, bueno, considero muy importante en mi vida, una experiencia esencial por las personas que he conocido y por todas las cosas que pasan en esa aventura. Y allí conocí a Rosalinda Miller Cid, una persona más de las que participaban en el taller, muy especial, muy carismática, una persona que parecía haber vivido muchas vidas, pero a la par muy tímida, muy discreta, pero con momentos que mostraban una vida interior profunda y compleja. Sabía de su talento, sabíamos todos los compañeros que compartimos el taller de su talento, pero no fuimos completamente conscientes del mismo hasta que Rosalinda desapareció, apareció muerta en la calle cerca del río Guadalquivir, en un descampado. Fue un golpe muy importante para todos los compañeros del taller, que sentimos muchísimo su pérdida. Y ella me había dejado de manera cómplice, una de las sesiones del taller, me había dejado un cuaderno suyo con escritos. Me dijo, bueno, sin prisa, cuando puedas leerlo, me gustaría que me dieras alguna orientación. He aprendido mucho en este taller, la poesía es importante para mí. Y bueno, guardé ese cuaderno con mucho cariño, y ese cuaderno es el núcleo fundamental del libro. En esos poemas los había escrito para siempre, los habría escrito de manera decisiva en el tiempo para que nos acompañaran siempre. Y sentimos ahí la responsabilidad de facilitar que su voz llegara hasta ese momento invisible, escapara del olvido y pudiera llegar a mucha gente. Y desde la publicación del libro, Otro día en un jardín extraño, en la editorial Libros de la Herida, pues nos hemos llevado la inmensa alegría de encontrarnos con el eco, con la recepción del libro, con cómo las palabras de Rosalinda se entienden y entran en diálogo con cualquier persona de una manera emocionante y trascendental. Digamos que quien se acerca a este libro sale de algún modo transformado, ¿no? Hay una electricidad única en este libro, en la escritura de Rosalinda. Era una persona, por su experiencia, por su talento, por los misterios de lo poético, vaya usted a saber, pero tiene su poesía tiene una textura, una calidad y una calidez salvaje y cristalina a un tiempo difícil de encontrar. Entonces es un libro, además es una poesía escrita para cualquiera, no para, por supuesto que los degustadores y conocedores de la poesía lo disfrutan de una manera muy especial, pero cualquier persona ajena a los lenguajes poéticos encuentra en este libro un libro que le está hablando directamente de cosas que importan y que debemos tener presentes y no olvidar. Por ejemplo, darle visibilidad a una realidad marginada, invisible, olvidada, como es la de las personas sin hogar. Desde luego nos hallamos ante tanto una obra como una vida atípica. Todas lo son, pero la suya yo creo que aún más. Sobre todo porque además ella publica el libro forma parte, es muy perceptible además en él, pues toda esa vivencia en la calle y todo ese periodo. Pero también sabemos, si tú en el prólogo explicas, das algunos datos sobre su biografía, también sabemos que en fin, que la vida de Rosalinda pues no fue siempre la misma.
Sí, desde luego no es nada previsible porque, como decía antes, ella era muy discreta y en el taller funcionamos sobre todo alrededor de la poesía, con la poesía como núcleo de la conversación, de los ejercicios, de las actividades, de los juegos. Entonces la vida personal de cada uno está siempre al fondo, pero no entramos en detalle por motivos obvios, somos muchos y cada cual tiene su propia odisea, ¿no? Y de ella se traslucían algunas cosas, como no, en lo que escribía. Era una persona que, por ejemplo, traslucía un conocimiento de la cultura. Recuerdo un día que estábamos hablando de la traducción, de las dificultades de traducir lo poético, y ella se levantó y nos contó, nos dijo un soneto de Shakespeare en inglés y luego lo tradujo sobre la marcha al castellano para decirnos de las dificultades. Bueno, no es habitual encontrarse en la calle a alguien que habla varios idiomas y que recita a Shakespeare de memoria y es capaz de traducirlo inmediatamente a un perfecto castellano. Son cosas que no eran previsibles en ella, pero tenía esos arrebatos. Recuerdo un día que la pizarra escribió, no se me olvida, y escribió en la pizarra: cada vez que alguien escribe un verso, el juicio final se aleja un segundo. Alguien capaz de tener esos arrebatos, pero luego era una persona pues tan rica en mundo interior como todas las personas que componían el taller. Esa raíz de su fallecimiento, de su desaparición, cuando vamos a publicar el libro, que sentimos la necesidad de contar un poco, para enmarcar, para contextualizar sus poemas, contar un poco de su vida, ¿no? Y ahí nos encontramos con que sobre todo era un enigma, que era muy difícil encontrar fuentes, referencias para completar el puzzle de su vida, a partir de las cositas que sabíamos. Y bueno, nos pusimos a investigar, hicimos ahí un equipo entre la gente del taller y nos pusimos a investigar, a ver qué podíamos rascar a partir de las personas que lo conocían para hacernos una idea de su obra. Y nos encontramos con una vida bien curiosa, bien curiosa. Por ejemplo, sus conexiones con África. Ella estuvo viviendo en Tánger, conoció a Paul Bowles y el mundo contracultural del Tánger internacional. Su padre era norteamericano, su madre era sevillana, bailaora, tenía una academia de baile. Nació y vivió en Sevilla, luego tuvo una temporada en África, regresó a Sevilla. Y desconocemos los motivos que hicieron que pasara a vivir en la calle. Eso no hemos conseguido, si es que hay solo un motivo y si es que estas cosas pueden clarificarse o simplificarse. No llegamos a tener esas respuestas, pero sí que hemos aprendido mucho de cómo se planteaba la vida, ¿no? Y de alguna manera una coherencia a lo largo de toda una vida. Recuerdo, por ejemplo, que averiguamos que en su tiempo en Tánger se dedicó de joven a ganarse el dinero escribiendo cartas para personas muy humildes que no sabían leer ni escribir, por ejemplo, ¿no? Y de manera muy curiosa, en sus últimos años, a veces, cuando alguien le hacía un favor en la calle, o sea, o ella hacía un favor a alguien, es decir, cuando tenía una comunicación especial con alguien en la calle, le agradecía esa pequeña donación que le hubieran hecho. Rosalinda escribía un poema en agradecimiento a esa persona, como un regalo, ¿no? Y algunos de los poemas del libro tienen ese origen. Personas que recibieron ese regalo de Rosalinda y que cuando supieron que estábamos escribiendo un libro dijeron: oye, yo tengo un poema que me regaló, os lo doy por si queréis incluirlo en el libro. Y muchos de esos poemas han formado parte de esta colección, porque para ella no había poemas de circunstancias, poemas accidentales. En cada una de sus palabras ponía el corazón, ponía toda su vida. Para ella la poesía era un compromiso vital, decisivo, definitivo. Yo creo que la poesía era su conjuro contra la intemperie, su fe, su refugio contra el dolor, el ruido y la distancia del mundo. Desde luego yo creo que es una poesía que respira, ¿verdad? Que desde el lenguaje transmite verdad, y desde el lenguaje más sencillo quizá es de los ejercicios poéticos, yo creo, más difíciles, ¿no? A mi modo de ver.
Está también la figura del abuelo, el abuelo paterno, creo. Sí, esos han sido los últimos descubrimientos que hemos hecho en nuestras investigaciones, que llegan hasta su abuelo paterno. Fue una figura muy curiosa del cine de Hollywood de la época, y uno de los pioneros en intentar que los rodajes norteamericanos aterrizaran en África, digamos, que en lugar de rodar en África con decorados, las películas de Tarzán, en lugar de rodarlas con decorados en Estados Unidos, pudieran rodarse, ese era su sueño, pudieran rodarse en África con personas reales, animales reales y todo eso. No tuvo éxito con eso, pero sí que años después empezó a tender un puente y aprovechando sus conexiones en África, permitir que los rodajes fueran llegando, de Hollywood, fueran llegando a diferentes países de África, ¿no? Él hacía un poco de gestor, ponía en orden un mundo poco industrializado, obviamente, y aprovechando sus recursos. Eso era el abuelo, que un magnate en toda la regla de Hollywood. Y el padre de Rosalinda, de alguna manera, también tenía una conexión con el cine, pero quedó muy decepcionado de esta experiencia y acabó renunciando no solo al cine, sino a España, se fue a Estados Unidos y rompió toda relación con Rosalinda. Rosalinda en los últimos años no tenía conexión familiar. También desconocemos dónde estuvo el punto de ruptura o si lo hubo y demás, pero sí, es así. El padre no ha querido saber nada ni del libro, ni de su hija, ni del entierro, ni de nada. Está en Estados Unidos y ya. Es una lástima, ¿no?, que no conozcamos más datos. Incluso pienso en su obra. El caso de Rosalinda es un caso especial. Estamos ante una poeta que publica su primer poemario, pero en el final de una trayectoria, y por tanto entendemos que después de una vida de escritura, sobre todo por su calidad, por esas vivencias que posiblemente pensamos, creo, ¿no?, pueden estar ligadas, ¿no?, a una vida de escritura, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que es posible que hallemos nuevos datos, que aparezcan nuevos textos? De hecho, creo que sí, hay algún inédito. Sí, han aparecido, tenemos hasta ahora 5 poemas inéditos que nos han llegado más tarde, después de la publicación del libro, y ahora estamos en trámites para que Otro día en un jardín extraño, el libro que hemos publicado, se traduzca en Italia por una prestigiosa editorial italiana, y él se está actualmente traduciendo, y nuestra idea es que esos 5 poemas inéditos figuren en la edición italiana, y nuestra idea también es, una vez que tengamos nuevas ediciones del libro en castellano, también sumarlos junto con nuevos descubrimientos que vayan llegando. No es fácil porque las personas sin hogar obviamente dejan poca huella en todos los sentidos. Ha sido muy difícil ir averiguando muy difícil. Pero bueno, hemos llegado a completar bastante del puzzle y no descartemos nuevas sorpresas. Todo lo que nos hemos encontrado ha sido absolutamente inesperado y siempre más rico y profuso de lo que en un principio se podía intuir, ¿no? O sea que sí, quizás nos esperen más secretos. Yo siempre he tenido la duda de si Rosalinda Miller Cid escribió durante toda su vida y hay, por tanto, la posibilidad de encontrarnos con textos previos de juventud, sí, o similar, o solo escribió en la última parte de la vida de su vida y serían los textos que incluye el libro. Eso no lo hemos podido saber, no nos hemos encontrado ni un solo texto antiguo, digamos, pero es que claro, no sabemos dónde podría guardarlos en el caso de que los hubiera. Quizás, no sé, quizás si tuviéramos conexión con el padre, pues no ha habido forma. No ha habido forma. El padre no quiere saber nada de España ni de nada, no, ni de su hija, ni de nosotros, ni de la edición, ni nada. De hecho, también fue un reto un poco si seguíamos adelante vista la situación, pero creíamos que bueno, que la poesía está por encima de todo lo demás. Me gustaría que indagáramos un poco, entramos un poco en cómo ha sido
la recepción de su poesía, ¿cuál es vuestra impresión ante la publicación? Pues después de que llevamos ya un año, ¿no? O algo así, desde que salió el libro. Yo me siento muy acompañado en todo este proceso porque es un proceso colectivo. Los compañeros y compañeras de Rosalinda, aquellas personas que convivieron tantos meses, en algunos casos años con ella en el taller, han sentido este libro como suyo. Y hemos hecho diversas presentaciones y hemos sido un equipo presentando el libro. Para mí es un enorme orgullo que las personas sin hogar que forman parte del taller sientan el libro de Rosalinda como propio. De hecho, como anécdota, pero creo que muy significativa, cuando presentamos el libro, las personas que dan viva voz a los poemas de Rosalinda se han aprendido sus poemas de memoria, porque lo encarnan, lo sienten como propio. Es como si Rosalinda hubiera tenido una capacidad mágica de ser voz de todos, de ser voz común, de ser la antena que fuera capaz de ponerle las palabras exactas a lo que veníamos trabajando colectivamente, ¿no? Más allá de los hallazgos individuales que tengamos cada semana en el taller, ella tiene esta virtud de recoger en su voz una voz múltiple, plural, de contener multitudes de alguna manera, ¿no? Rosalinda es cada uno de nosotros. En el taller decimos mucho que Rosalinda somos todos. Otro día en un jardín extraño. Poesía de una vida sin hogar. Reúne la obra de Rosalinda Miller Cid, Sevilla, 1966-2019. Este libro se publica en la colección Poesía en Resistencia, de Libros de la Herida, con prólogo de David Eloy Rodríguez e ilustraciones que el artista Patricio Hidalgo realizó de la autora. Los derechos de autor generados en la venta de Otro día en un jardín extraño son destinados íntegramente a la ayuda a las personas sin hogar. Y de verdad que nos sentimos completamente representados en su poesía. Ella habla por nosotros, nosotros somos ella, ella es nosotros, así lo sentimos. Si te parece, vamos a centrarnos en el taller de escritura y nos acompañan hoy Emilia y Rosa y Emilia, hola. Dos de las integrantes del taller, dos de las compañeras de Rosalinda, y que la conocisteis, convivisteis en esos últimos años con ella. Os quería preguntar a vosotras también cómo era Rosalinda desde vuestro conocimiento, vuestra experiencia con ella. Rosalinda era una persona muy, como ha dicho David Eloy, muy reservada y muy cariñosa. Nos transmitía mucho amor, mucha paz. Y cuando se ponía a escribir, pues nos sentíamos identificados enseguida desde que escribía ella en la calle, ¿no? Y en escritura creativa. Una mujer muy poderosa y que transmitía mucho calor, mucho cariño hacia todo, ¿eh? Y muy humilde, ¿verdad, Rosa? Con ese talento que tenía y no hacía por presumir de él. O hay mucha gente que presume enseguida de que conoce, de que sabe. No se daba aires de grandeza ni nada. Era una persona muy sencilla, como tú has dicho, muy humilde. Y eso lo transmitía a las personas, ¿no? Porque a veces llegábamos alborotados y enseguida ella con sus poemas, pues nos quedábamos todos admirándola y a mí me llenaba, yo me salía muy transformada de la actividad. Aparte de la maestría de David, por tanto, entiendo que hay una cierta maestría para vosotras también en vuestro contacto con Rosalinda. ¿Qué significó el hecho de ver que tenéis una compañera, pues, en fin, no sé, ahora hablaremos de ello, si os parece, de vuestro acercamiento personal a la poesía también, cómo fue, pero una persona que, pues, con esa capacidad, con ese conocimiento, sí, eso supongo que debía tener una influencia en vosotras, una fuerza, ¿no? El hecho de romper con ese estereotipo de la figura del poeta como si estuviera en una torre de cristal, ¿no?
Y aquí vamos completamente al lado opuesto, o sea, Al pie de la realmente, calle, nunca mejor claro, dicho, ¿no? una persona de la calle y cómo eso ejercía una cierta maestría o cómo se influyó eso en vuestro acercamiento ya particular a la poesía. Ella era un ser inmensamente extraordinario, con una amabilidad y muy discreta en todo por todo. Y descubrirla para mí fue llegar a un mundo diferente y descubrir toda la capacidad que había en ella y en el mundo tan durísimo que llevaba a sus espaldas y cómo lo enfocaba y con la máxima discreción además. Y te enseña también que en la vida las personas tienen un mundo secreto, ¿verdad? Un mundo íntimo, que no te puedes hacer fácilmente una idea de cómo es cada cual, porque cada cual lleva dentro Claro, su tantas caja, cosas, ¿no? Tantos soles, ¿no? claro, su caja de Pandora. Y Y de milagros, ¿no? Donde Pues sí. en el sentido además de que rompe completamente con el estereotipo. totalmente. Bueno, realmente está demostrando que esa mirada muchas veces prejuiciosa hacia la calle o hacia la vivencia, el vivir en la calle, es una mirada pues muchas veces equivocada o casi siempre, ¿no? Sí, ¿Nos parece? totalmente errónea. Bueno, tengo entendido que sabéis algunos poemas de memoria. Me gustaría que si os parece, si os apetece, pudierais leer, recitar, en este caso, alguno de sus poemas. No sé, podemos empezar por la que queráis, por ¿Quién Rosa. quiere empezar? ¿Rosa, Emilia? Digo lo real, ¿no? Venga, Rosa. Lo real. Antes de perder mi hogar, tenía un mundo de recuerdos y era feliz en mis quehaceres. No suponía la dureza de esta vida. Qué duro es dormir entre cartones, qué terrible la miseria humana. La calle mata. Perder a la familia, perder a los amigos, perder el trabajo, perder la autoestima, el ánimo. Pero aunque viva en la calle, nunca perderé mi dignidad. La cuestión de la dignidad, que es un tema de los temas importantes del poemario, desde luego no es el único. Ahí encontramos también pues poemas de amor, encontramos poemas de soledad, pero la cuestión de la dignidad es, en este caso, un tema central. ¿Cómo creéis que vivía esta cuestión? ¿Cómo se vive la dignidad? ¿Cuál es la mirada? ¿Cómo creéis que Rosalinda afrontaba su día a día? Desde luego, a partir de sus palabras en el libro, pues lo que podemos percibir es una vida dura y una vida de sacrificio, ¿no? Y el esfuerzo de no perder la dignidad, sean cuales sean las circunstancias, en circunstancias que ponen muy difícil sostener la dignidad, sí. Claro, en unas circunstancias en que casi es un grito necesario, ¿no? Sí, y luego sorprende también del libro eso que dices, de que no solo escribe de su experiencia inmediata, como cabría esperar, ¿no? Como que una persona sin hogar escribe de su situación sin hogar. Sí, claro, pero también escribe de amor, de esperanza, escribe con humor, escribe con ironía, escribe de todas las cosas de la vida igual que cualquier otra persona. Desde luego su realidad está muy marcada por un hecho decisivo que es la radicalidad de la intemperie y todas sus incertidumbres y violencias, pero también Claro, creo que esa es una cuestión hay otra vida dentro de esa vida, ¿no? sí, también importante, ¿no? En relación a esa verdad que transmite, creo yo, su poesía. Por eso mismo, ¿no? Porque está va más allá de esa escritura, antes lo hablábamos fuera del micro, ¿no? De esa escritura
que a menudo está hoy en día marcada quizá por los, entre comillas, clichés de escritor, por las ideas. Voy a hacer un poemario. La poesía de Rosalinda se escapa de cualquier simplificación, de cualquier etiqueta fácil, más allá de sus circunstancias personales. Es una poeta, sin apellido. Lo que pasa es que su vida es tan inevitable en su caso que no podemos dejar de contextualizar su obra, ¿no? Pero sobre todo es una gran poeta, que además tiene esta vida, pero es una gran poeta. Si no hubiera sido una gran poeta, no hubiéramos publicado el libro en Libros de la Herida, por mucho que hubiera sido nuestra amiga, y no lo hubiéramos publicado así, con todo... En fin, con todo el cuidado, el cariño y alcance del libro, ¿no? Porque merece como mínimo el esfuerzo que hemos hecho. Es más, esperamos haber estado a la altura de su inmensa creatividad y generosidad. No olvidemos que todo esto parte de un cuaderno que me cedió, ¿no? Que nos cedió a todos. Me gustaría también oír el poema de Emilia. Sí, recitado por ti, que en este caso es... Ese día siempre. Ese día siempre. Uno de los poemas que podéis encontrar en Otro día en un jardín extraño, que es el libro del que estamos hablando hoy, de Rosalinda Miller Cid, y que nos va a recitar Emilia cuando tú quieras. Ese día siempre. La manzana quiere ser manzano y el silencio quiere ser palabra. Y yo no soy todo lo que quisiera ser. Si pudiera oler tu luz, si supiera llegar al fondo de tu amor, si supiera aceptar que ya te tengo, abriría los cerrojos de tu corazón y como en un sueño vivido, cerraría los ojos para ti, mi amante, y escucharía tu alma, como en un día en el que la manzana aprendiera a ser árbol y el silencio a ser poesía. Muchas gracias, Emilia. Nada. Es un poema que habla de amor, ¿no? Sí. Porque vivir en la calle no supone vivir sin amor, o sí. En cualquier caso, quizá el amor vivido en la calle es más difícil. ¿Cómo se vive el amor en la calle? Yo en mi caso, en la calle, no he tenido amor. He tenido una soledad inmensa. Y no me he enamorado. Porque además no tenía capacidad para ello. Tenía tanta pena, tanta amargura, tanta mochila encima, que lo que quería era tener un techo y tener apoyo. Y el amor, no, en mi caso no. Estaba ahí un poco de más. Tú, Rosa, ¿cómo lo has vivido? Pues yo lo viví de otra forma, porque yo, tenía una pareja en la calle. Yo creía lo primero que estaba a enamorar. Pero después me di cuenta que más bien era dependencia emocional, muy grande. Hasta que ya lo dejamos y yo pensé, digo, bueno, yo cómo me voy a enamorar otra vez, si en la calle es que no te da tiempo a enamorarte, como ha dicho compañera Emilia. Acumulas tanto que a veces eres un volcán, que estás a punto de explotar por cualquier lado, ¿eh? Y a veces hasta que explota uno. Dice Rosalinda, en uno de sus textos, dice: las calles continúan ahí a pesar de todo, del rechazo, del repudio, de la indiferencia. La tenue luz del amanecer modifica el escenario. Es un poema que ella centra en la noche, en esas rasgadas calles por donde deambula para quitarse el frío. ¿Cómo se vive de noche en la calle? ¿Y qué visión creéis que además como es la vuestra también, es la de una mujer? O sea, ¿cómo se vive de noche en la calle y siendo mujer?
pues con un pánico enorme a que te violen, a que te maltraten de cualquier forma. Y desvalida totalmente, desprovista de todo, deseando que llegue el día para que haya más público y las calles estén más llenas, por si alguien viene, poderlo decir, ¿no? Y podértelo quitar de encima. Entonces, ¿estáis de acuerdo en lo que dice? Luego, Sí, dice, la luz en silencio nos despierta, huele a hierba nueva, niño recién nacido. Nuestros sentidos están abiertos, los colores nos envuelven y nos protegen. Es difícil llegar al amanecer, pero cuando se alcanza, volvemos a vivir. Sí. El día es la vida. El día es la vida. El día en En la la calle, calle, sí. La noche es la desprotección máxima y absoluta de todo. Y qué difícil salir de la calle, ¿verdad? Rosa, Emilia, qué situación más terroríficamente encerrada, ¿no? Es todo limitación y dificultades para salir. ¿Cuál ha sido vuestro caso? ¿Cuál es vuestro caso en este sentido? Pues mi caso, yo cuando me quedé en la calle, prácticamente pues, bueno, al paso de que ya me fui quedando en la calle, no tienes vida ni un momento de descanso, porque desde que te levantas ir a la ducha, ir al comedor, que si tienes una cita no te da tiempo ir a la ducha, que si tienes otra cita que se aproxima al comedor tampoco, para allá, para acá, deambulando todo el día. Para no quedarte... Deambulando para conseguir la comida en el sitio donde dan la comida, Claro, a esta hora, comida, la cena una a ducha, esta hora, todo, una ducha. Eso. Todo el tiempo la vida condicionada y limitada por esa... Y a veces ya pierdes tanto la noción que hay veces que tiras la toalla y te rindes, te abandonas, porque es que es verdad, no un día, otro día, y dices tú, ¿y para qué estoy yo aquí? ¿Para esto? ¿Otro día? ¿Otra vez igual? ¿Otra vez lo mismo? A mí me ha llamado mucho la atención como profe de escritura creativa en este taller, cómo estas situaciones le pueden acontecer a cualquiera. Hemos conocido a personas, bueno, la propia Rosalinda viene de una situación acomodada que luego por reveses del destino acaba en esta situación, y hay compañeros y compañeras nuestras que hemos conocido que vienen de una situación en la que un mal azar, un mal paso te lleva a una situación que te lleva a otra situación, se acaba concatenando y te ves en la calle. También hay otra realidad que también hay que decirlo, que tiene que ver con las adicciones, que tiene que ver con la salud mental. Es decir, hay mucha gente en la calle que tiene otros problemas y que la calle es uno más, y que tiene que ver con esas limitaciones. Pero también hay gente que pasa de tener un trabajo, una familia, una vida hecha y resuelta, y una sensación de certidumbre absoluta, y pasar a la calle, ¿no? Y yo la gente que más perdida y terriblemente asustada que he visto en la calle es aquella que ha pasado de la normalidad a la calle. Tienen una sensación de incredulidad, de no me lo creo, no me puede estar pasando, esto es un momentito, de negar la realidad, de decir, no, yo en realidad soy, lo que pasa es que tú estás viendo esto porque es hoy, ¿no? Qué difícil el choque, ¿no? ¿Recordáis ese choque de ese momento en el que visteis que vuestra realidad había cambiado? ¿Teníais esa misma sensación de esto va a ser solo un tiempo, hasta que se hace una situación más permanente? Yo no lo pensaba, yo a lo primero pues, yo cuando entraba a un colectivo, a otro, digo, venga, ahora estoy haciendo las cosas bien. Y después al tiempo otra vez me rendía y otra vez digo lo mismo. A veces sí lo pensaba, digo, esto es momentáneo, esto es un bache en mi vida que voy a ir recuperando, un trabajo, cobrar algo y estar en un techo, salir de la calle o del albergue. Momentos lo pensaba, otras veces me hacía sin ya y hasta el día de hoy. Pero ¿Y ahora cómo estás, Rosa? ahora estoy bien, la verdad.
Ahora tengo una habitación que costeo con la ayuda que cobro y de momento bien. Mi mente está... Concentrada en una dirección, el alma tranquila. Voy viviendo el día a día como tus hábitos, la casa, hacer de comer, lavar tu ropa, ducharte, salir. Ujú. Un poquito de disciplina, ¿no? Ahora mismo no pienso, verás, que no me venga a la cabeza. ¿Y tú, Emilia? Yo llevo 4 años viviendo sola en un apartamento muy chulo. Me gestionaron una ayuda y gracias a esa puedo pagar mi alquiler y vivo. Y cuando cierro mi puerta digo, por fin tengo un techo y aquí nadie puede venir a hacerme daño. Hay unos versos de Rosalinda que dicen: he salido de la calle y sin embargo sigo presa de la calle. Qué difícil salir de la calle. Salir de la calle ya no solo de estar en la calle, sino que uno sale de la calle físicamente, pero de alguna manera lo vivido mantiene sus zarpas, ¿no? Sus huellas, como si uno siguiera preso de esa realidad. Es una experiencia que he vivido con otras compañeras. ¿Lo habéis sentido vosotras? Que una vez que abandonas la calle, como si las dinámicas te siguieran pesando un poco, ¿no? Sí, te marcan. Sí. Sí. Incluso te maquillas, pero para no parecer que has sido una persona sin hogar. Porque a mí eso me avergüenza. Esa es otra, claro. Mm. La vergüenza de encima que uno tiene en la vida que Sí. le ha tocado y que no es responsable de sus circunstancias, y encima sentir vergüenza, una nueva marca Vergüenza. sobre su cuerpo y sobre su vida, ¿no? Sí. Más que nada es por los prejuicios de la gente y las etiquetas o la mochila que te han puesto a lo largo de que has estado en la calle. Por eso lo maquilla, ¿eh? Me decíais antes de empezar la charla que lleváis como 4 años quizá en el taller de escritura aproximadamente. Sí, puede ser. Sí, Sí. unos 3-4 años me dijisteis. ¿Qué ha supuesto para vosotros, vosotras en este caso, la poesía, el contacto con la poesía? Para Rosalinda, pues parece que es una vía no solo de escape, sino de salvación. de salvación, algún de modo, ¿no? manifestación, de esta es mi voz y la manifiesto. ¿Qué ha supuesto para vosotras? ¿Y qué ha supuesto para vosotras también la publicación del poemario? El hecho de ver que el potencial de la poesía de Rosalinda, el hecho de romper esos estereotipos, ¿no? También de confirmar que realmente hay una vida antes y después de la calle. Cualquiera de las dos, Emilia. Sí. Pues la poesía a mí me enseña a no callar. Porque escribes, lo dices, y mientras lo escribes y lo dices, y no callas. Sí. Es una poesía de reivindicación también de la propia persona, de la propia situación y de esa dignidad merecida también, porque uno Claro no que elige sí. sus circunstancias a menudo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Rosa? Sí, porque a través del taller de escritura creativa te engrandeces, ¿no? Del mismo poema, de todo lo que se va haciendo, las frases que van componiendo cada uno, y eso te llena, te alimenta como la comida, ¿eh? Aquí en la mente, ¿eh? Y te hace grande, ¿eh? Te hace ser persona, ¿eh? Y por lo menos para mí, ¿eh? Yo he de decir que hace cosa de un año o así aproximadamente, en uno de mis viajes a Sevilla y en un encuentro con David, tuve la oportunidad, el privilegio de acudir a una de estas sesiones del taller de escritura y yo, la verdad es que me sorprendió la capacidad de escritura, de creación, la capacidad artística que teníais en el taller y realmente lo que salía del taller, porque
creo que no, que va más allá de lo que es simplemente, bueno, pues una experiencia en cierta medida de ayuda, sino que realmente yo creo que salían textos pues con mucha entidad, Sí, ¿Tú, David? textos que tienen un valor de uso, textos que van más allá del aquí y ahora en el que se componen. Nuestra idea es escribir poesía, por lo tanto, palabras que hablan de lo que importa, palabras que son lo más precisas y musicales y comunicativas y emocionantes posibles y capaces de trasladar eso que importa a cualquiera que lea. Por lo tanto, los textos, más allá de que los usemos, aprovechamos y aprendamos de ellos en el momento de la experiencia en la que lo componemos y lo vivimos, más allá de eso, ese texto, si es un texto poético, si es un texto estético, literario de interés, será válido para cualquiera que nos lea en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo. Eso es un poema, un texto que más allá de quien lo haya escrito pueda leerse dentro de 20 años o hace 20 años, pueda leerse traducido al swahili o al normando y que siga diciendo su misma verdad única e implacable, que por pequeña que sea no deja de tener alas y de llegar lejos. Y para mí es un lujo estar cerca de la poesía con maestras y maestros de la poesía como son las personas que participan en este taller, que han tenido una vida intensa, pero que además han aprendido de esa experiencia y luchan por encontrar las mejores palabras en su mejor orden, con su mejor música para expresarse, porque saben que no está solo en la terapia de encontrar esas palabras, sino también en la utilidad pública de que esas palabras sirvan a otros, a cualquiera que nos lea en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Por eso es poesía, más allá de que lo haya escrito fulanito o menganito, sino el texto, ¿no? Y ahora el texto, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué nos dice? ¿A qué nos reta? ¿A qué nos invita? ¿No? Y en el caso de la poesía de Rosalinda Miller Cid es evidente que nos convoca de manera urgente e inevitable. Acercarse a su poesía es acercarse a una poesía que ya te está envolviendo, que ya te está implicando y por lo tanto está siendo parte de ese decir. Al menos así lo sentimos, y la alegría es que cuando vamos con esos textos por el mundo, inmediatamente la gente, más allá de la experiencia de la poeta, fuere de quien fuera el texto resuena, dice verdad, llega hondo y transforma a quien lo escucha de una manera o de otra, quien lo escucha o a quien lo lee, lógicamente, porque este libro puede encontrarse obviamente en librerías y bibliotecas y demás, claro. Estabas en Poesía en Acción, en Radio Nacional de España, en Sevilla. Agradecer a Radio Nacional y a nuestro técnico Alberto Valeriola la colaboración, su presencia aquí. Decir también y agradecer también la colaboración de la Cátedra de Radio Televisión Española, Universidad de Sevilla, de Contenidos Culturales y Creatividad en el sector audiovisual y digital, y al proyecto de la UNED Poemas por su colaboración también en el podcast, en este tercer programa de la serie dedicado a Rosalinda Miller Cid y a este gran poemario que es Otro día en un jardín extraño, poesía de una vida sin hogar. Continuamos, no nos queda mucho tiempo, pero aún tenemos un rato, con un texto que es un texto un poco especial. Ahora os diré el porqué, que es el eje, uno de los textos que de los últimos poemas del libro, y que, si os parece, si me permitís, me gustaría pediros, Rosa, Emilia, Sí. ¿os apetece leerlo? Podemos hacer una lectura, si queréis, Compartida, dos compartida, voces, sí. si queréis. Vale. Bueno, cabría decir que El eje es uno de los poemas de Rosalinda que en el cuaderno llamaba la atención porque parecía una canción. Normalmente Rosalinda tiene una voz muy libre, de verso libre. Eso no quiere decir que no le importe el ritmo ni las músicas verbales. Es una poeta con un oído estupendo,
Pero este poema en concreto parecía estar pensado, lógicamente no pudimos preguntarle, pero parecía estar pensado como si fuera la letra de una canción. Y yo creo que es hora igual de presentar, ¿no? ¿No te parece? A un cantautor que decidió poner voz a... y que tenemos la suerte de que esté aquí hoy con nosotros, que puso voz a este poema porque descubrió, tuvo la misma sensación de forma inmediata cuando le llegó el libro de que ese poema en realidad era una canción. Pues está con nosotros Daniel Mata. Dani, ¿qué tal? Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Dani estuvo en Poesía en Acción junto a Jesús Albarrán, pero hoy viene por una cuestión muy concreta, diferente, relacionada precisamente con Rosalinda y con ese acercamiento tan personal que ha tenido él a ese texto que es El Eje, y que vamos a oír primero, si os parece, recitado en las voces de Emilia y Rosa antes de oír a Dani y poder charlar un rato con él. El eje. Rueda, rueda, rueda. El hilo frágil en la rueca. Rueda, rueda, rueda. El destino en la ruleta. Rueda, rueda, rueda. Días y noches, cada uno con su estela. Rueda, rueda, rueda. El arte por la alameda. Ruedan, ruedan, ruedan. Mis canciones verdaderas. Sigue, sigue, sigue. Que en tu camino lo vivido no se olvide. Sigue, sigue, sigue. Mi persona, aunque no la mires. Sigue, sigue, sigue. Mi alma golpeada cada vez más libre. Sigue, sigue, sigue. Y que el viento te guíe. Sigue, sigue, sigue. Como si fueras invencible. Gira, gira, gira. El remolino de la vida. Gira, gira, gira. El tutú de la bailarina. Gira, gira, gira. Y se marca todo el que mira. Giran, giran, giran las agujas del reloj y son mentira. Gira, gira, gira. La verdad que te ilumina. Rueda, 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 el hilo frágil en la rueca. Rueda, 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 el destino en la ruleta. Ruedan, 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 días y noches, cada uno con su estela. Rueda, 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 el arte por la alameda. Ruedan, 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 mis canciones verdaderas. Sigue, 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 que en tu camino lo vivido no se olvide. Sigue, 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 mi persona, aunque no la mires. Sigue, 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 mi alma golpeada cada vez más libre. Sigue, 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 y que el viento te guíe. Sigue, 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 como si fueras invencible. Gira, 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 el remolino de la vida. Gira, 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 el tutú de la bailarina. Gira, 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 y se marea todo el que mira. Giran, giran, giran
las agujas del reloj y son mentira. Gira, gira, gira. La verdad que te ilumina. Gira, gira, gira. La verdad que te ilumina. Se pierde si no se da, ¿no, Dani? Bueno, así hemos titulado un trabajo que acabamos, un libro disco que acabamos de publicar y que contiene, entre otros poemas hechos canción, este texto de Rosalinda. Versos de Antonio Machado, de Gloria Fuertes, de Agustín García Calvo, de Carmen Conde, de Ítalo Calvino, de Jardiel Poncela, etcétera, etcétera. También de David Eloy Rodríguez y también de Rosalinda. Estuvimos hablando, eso pues hace como un año, de que estabas ya trabajando en el disco. Estaba el libro disco se acaba de publicar hace muy poquito y claro, hace un año estábamos inmersos en la producción de este trabajo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu acercamiento a la poesía de estos autores? Hacía años ya que publicaste aquel primer disco dedicado a los poetas también, ¿no? Sí, pues Poesía Cantada, sí. Fue en 2010, creo recordar. Y durante todos estos años pues he seguido esa labor de seguir poniendo música, poniendo voz y hacer canciones a partir de poemas. Y en todos estos años, desde 2010 hasta ahora, pues claro, han pasado muchos años en los que he ido recopilando material, por decirlo de alguna manera, y me apetecía mucho darle forma y plasmarlo en una obra, ¿no? Y es esta que estamos hablando, que se pierde si no se da, que reúne a 17 poetas diferentes, 18 canciones, porque Machado repite, y muy contentos, recién estrenando. ¿Y qué tiene la poesía de Rosalinda? Bueno, es curioso porque andaba yo preparando, digamos, cerrando el repertorio de este trabajo, cuando por la amistad que me une con los editores de Libros de la Herida, antes de que se publicara el libro, David me habló de lo que tenían entre manos, de esta poeta tan interesante y tan peculiar, y me llamó mucho la atención cuando me habló, y antes de que fuera publicado el libro, pues me pasó los poemas para que le echara un ojo, y quedé hondamente impresionado por todo lo que habéis dicho, ¿no? de esa verdad, de ese testimonio poético, de esa poesía tan personal y tan universal a la vez, ¿no? Me llamó varios aspectos. Por un lado, ese testimonio, por supuesto, de visibilización de lo que es en las personas sin hogar, la vida en la calle, y porque abarca mucho más, porque cualquiera, esté en la situación en la que esté, se siente interpelado. Y además en un momento que me parece crucial, porque no solo una realidad digamos tradicionalmente invisible, que es la de las personas que viven en la calle, que miramos para otro lado, ¿no? Es que, como bien apuntabais antes, no es que cualquiera se pueda ver en esa situación, sino que viendo los datos y la situación de cómo está la vivienda ahora mismo en España, estamos mucho más cerca de eso con este problema cualquiera, porque cada vez es un problema mayor el acceso, el derecho a la vivienda, ¿no? Y así hemos visto cómo se encarece, cómo la gente es sacada de sus casas, cómo la gente joven imposible acceder a una vivienda, cómo las subidas de las hipotecas dejan a gente fuera de juego. Es un problema que no debería ser, por interés propio, ajeno a nadie, ¿no? Incluso en este sentido universal también cabe, sin quitar importancia al problema concreto, también metafóricamente todos hemos tenido la sensación a veces de ser desahuciados por una u otra circunstancia, de no tener hogar, de estar en la calle de una manera u otra, a lo mejor no físicamente, ¿no? Pero en muchas ocasiones nos hemos sentido desplazados, fuera de lugar,
en soledad o en absoluta intemperie, ¿no? Y yo creo que estos poemas conectan muy bien con cualquiera, porque todos hemos sentido esas violencias muchas veces en nuestra propia vida, ¿no? Aunque parezca una vida confortable, a veces nos golpea el destino implacablemente, la enfermedad, la muerte de los seres queridos, todo eso. Sí, nadie escapa a esos sentimientos, ¿no? La vulnerabilidad, el rechazo, el fracaso, la derrota, ¿no? Son temas universales. Cualquier persona se halle en la situación en la que se halle, creo que se siente identificado o le arañan la forma de escribir de Rosalinda, porque habla de eso, que son emociones universales, ¿no? ¿Y por qué este poema en concreto de El Eje? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, como bien apuntabas, es que parecía hecho para cantar. En general, todo el libro me llamó mucho. Llevo muchos años musicando a poetas y me llamó mucho la atención su capacidad técnica como poeta por esa facilidad rítmica, musical en el verso. Y este se prestaba especialmente porque estaba estructurado, fue muy fácil ponerle música, porque estaba escrito con ese oficio que hay que tener para escribir canciones que resuenen. Y es muy curioso porque he escuchado, estás cantando un texto ajeno, pero como pasa en este disco, en Se pierde si no se da, que es también libro, ¿no? Con los textos y las partituras también para cantarlo y todo eso, escuchando estos poemas cantados en tu voz, parecen escritos por ti. Tú tienes muchos discos en los que cantas tus propias letras, eres cantautor, pero tienes la habilidad de seleccionar poemas que hayan sido por quien haya sido escrito y cuando haya sido escrito, desde donde se haya escrito. Cuando lo escuchamos en tu voz, parecen textos de tus adentros y de tu experiencia más íntima. Bueno, me halaga que lo sintáis así. Bueno, para mí realmente ese es, digamos, el filtro último. Hay un primer acercamiento a los poemas que primero es porque me fascinen, porque me interesen, porque me parezcan, pero tienen, y eso en el mundo de la canción, en tanto la oralidad, para mí es importante. En el momento que estoy cantando algo y si me escucho, me grabo y no encuentro verdad o no consigo hacerlo mío, pues digamos... No sirve, claro, no sirve igual, claro. Sería la carpeta de los descartes, ¿no? En este caso, cuando me enfrenté a recopilar, digamos, qué iba a meter, qué iba a cantar, qué poemas, qué canciones iban a componer el disco, partía de mucho material y seleccioné en función de eso, los que en cierta manera me sentía más cómodo, aquellos textos que ojalá hubiese escrito yo, ¿no? Con cierta envidia, y ya que no los escribí, digo, bueno, pues poniéndole música y cantándolos, los hago un poco míos. Que he pensado muchas veces, porque Rosalinda Miller Cid no tuvo ocasión de escucharte, pero muchas veces hemos hablado en el taller, ¿verdad?, de cómo hubiera disfrutado Rosalinda si hubiera sabido que íbamos a publicar un libro, que sus poemas iban a estar por el mundo, que Daniel iba a hacer una canción. Qué lástima por un lado que no lo supiera, pero yo creo que de alguna misteriosa manera debe de saberlo, ¿no? Que sus palabras siguen en el mundo haciendo y que por lo tanto ella sigue haciendo en el mundo, sigue viva y quizá para siempre, ¿no? Quizá no sobreviva a todo, quizá nadie se acuerde de nosotros, pero de los poemas de Rosalinda sí. En nuestros corazones siempre estará presente. Vale. Y en sus palabras. Y en sus palabras, claro. Están además los poemas inéditos. Uh-huh. ¿Tienes algún texto que nos podáis adelantar? Pues sí, han aparecido después de la publicación del libro, como decíamos antes, 5 poemas nuevos que nos han llegado por diversas fuentes y bueno, y en los que resuena la voz de Rosalinda plenamente. Si queréis, recito yo uno de los poemas y Emilia, Rosa, Sí. vamos a leer 2 de estos inéditos que, como decimos, aparecerán por primera vez al público en la edición italiana, traducidos al italiano, que esperamos que aparezca en este mismo año. Pero vamos a decirlos hoy por primera vez, ¿no? Venga, Sí. pues el primero
que voy a leer se llama Pluricentro y dice así. Pluricentro. La vida es un revoltijo de pequeñas cosas. Todo es posible al mezclar elementos. ¿Cuántas personas hay dentro de mí? ¿Cuántas convicciones rotas me han construido? Todo tiene una cara oculta y otra cara que se ve. Mis múltiples máscaras juegan entre sí. Mi coraje lo disfrazo de orgullo y melancolía. El siguiente texto es... Mapas del misterio. Oh, qué título más bonito, ¿eh? Hay Mapas del búhos misterio. en mis sueños. Ahuyentan las ratas con su sutil y silencioso aleteo. Hay milagros que compruebo con los ojos cerrados. Hay deseos de sostenerse en la altura y hay miedo a caer en el vacío. Nunca dejo de recorrer rutas en la oscuridad. Siempre me guía la música de la esperanza, adentrarse en lo incierto. Qué bonito. Son textos que están en la línea, desde luego, de los poemas publicados, al mismo nivel, yo creo. Sí, ha sido el azar el que ha hecho que no entraran en el libro. No nos llegaron a tiempo si no hubieran estado seguros en el libro porque son de la misma calidad, digamos. Es esa misma voz reverberando con la misma exactitud terrible. Me llama mucho la atención a mí ya personalmente la forma, ¿no? El hecho de encontrar estos textos, de reunir estos textos a partir precisamente de esa verdad diaria suya, de esa experiencia, del hecho de que ella de una forma u otra pues agradeciera los gestos para con ella a través de su escritura y me parece fantástico, ¿no? Que su poesía vaya como floreciendo, como flores que van apareciendo, sí, a partir de precisamente ahora. Es como si fuera devuelto todo. Sí, es muy metafórico, ¿no? Su manera de hablar era en poesía, a lo mejor simplemente daba el poema, no daba ninguna explicación, sino nos cuentan que daba el poema. Entonces la poesía como forma de expresarse, mejor que la propia palabra ordinaria o cotidiana, y aparte la poesía como regalo. Y creo que son dos enseñanzas, ¿no? La poesía como forma verdadera, auténtica de hablar y como regalo, como forma de decirle a alguien gracias. Y que esos textos continúen su vida, efectivamente tiene algo de círculo mágico, ¿no? Palabras que podían haberse perdido, que nacieron como papeles en la calle y bajo la lluvia, destinados a disolverse y desaparecer sin dejar huella en la tierra, y que que la vida nos haya llevado a que se conviertan en poemas y viajen por el mundo y hagan su silencioso y misterioso trabajo, pues es algo que nos supera a todos. Para nosotros también es conmovedor vernos en todo esto, ¿no? Simplemente hemos sido un poco instrumentos del destino. Estábamos ahí y no hemos tenido otro remedio que asumir nuestra responsabilidad y tirar para adelante y seguir aprendiendo de lo que el proceso nos ofrece. Y no solo que se hayan conservado, sino que además vuelvan. Es decir, que esas personas que han recibido en un momento dado el poema, pues en un contexto, no sé, imagino, en la calle, en situaciones diferentes. Que los hayan guardado, ¿no? Y que, claro, que esos textos de una forma u otra se hayan mantenido, se hayan respetado y ahora sean devueltos. Me parece maravilloso. No sabemos cuántos textos se han perdido también en este proceso, ¿eh? Cuánta gente cogió el papel y luego lo tiró y no lo valoró en absoluto. Seguramente eso también ha sucedido mucho. Pero qué bonito que gente sí decidiera guardarlo y que lo haya conservado y que haya tenido a bien buscarnos, que tampoco ha sido fácil. Gente que ha tenido que ir preguntando, oye, me han dicho que aquí hay una gente que conoció a una persona que vivía en la calle, a lo mejor no sabían ni su nombre,
¿eh? En muchos casos. Y ¿cuántos textos no se habrán perdido? Y con la calidad de los que nos han llegado, pues seguimos invitando a todo el mundo que por lo que sea le llegara un texto de Rosalinda, que era muy generosa en estos aspectos, que nos los haga llegar a la editorial Libros de la Herida, porque ojalá podamos un día completar un nuevo libro de su trabajo a partir de estos 5 poemas inéditos y los que nos lleguen, ¿no? Sí, hay un futuro entonces para la poesía de Rosalinda. No se acaba aquí, yo espero que no. ¿Qué crees, David? A estos poemas les queda mucha vida, una vida larga y seguro, lleno de aventuras y nuevos hallazgos, porque, por ejemplo, a la editorial nos llegan muchas comunicaciones de gente agradecida y emocionada que topó con el libro, muchas veces de forma casual, en una librería, por consejo de un librero, por consejo de un amigo, leen el libro y nos escriben diciendo... Se ven impelidos a comunicar con la editorial para comunicar la experiencia que han tenido. Normalmente cuando leemos un libro que nos gusta mucho no nos ponemos en contacto con el autor o con la editorial. En este caso sucede. Y sucede por esa especial manera de decir y transmitir de la autora, y por la generosidad de los autores, de los lectores, que quieren comunicar con nosotros, que también es algo que valoramos muchísimo. A cada una de esas cartas respondemos igualmente emocionados, ¿no? Claro, quizá esa emoción es seguramente, ¿no?, una emoción compartida. Al final la lectura se convierte en eso, y en este caso con toda su fuerza, ¿no?, en algo compartido, en algo que sale precisamente de ese espacio. Sí. En el cual, bueno, pues la vida, en este caso la vida en la calle sobre todo, pero las vivencias de Rosalinda pues nos han sido entregadas y vuelven para ahora ver la luz. Esperemos que en el futuro podamos leer mucha más Rosalinda, en fin, que podamos encontrar más datos incluso, ¿no? Eso sería... Y que sepamos apreciar a las personas que viven en la calle, que sepamos verlas, que sepamos distinguirlas, que sepamos que hay personas muy vivas, muy llenas, que aprendamos a verlas, a valorarlas. Eso quizás sea tan importante como todo lo demás. Que Rosalinda sea la voz de todos, ¿no? Para nosotros es muy importante, más allá de la figura en concreta de nuestra amiga, más allá en concreto de la admiración que le tenemos a la autora, el hecho de que a través de ella estamos visibilizando una realidad que nos afecta a todos, y una realidad que obstinadamente la sociedad ha decidido mantener al margen, no ver, no hablar, e incluso cuando aparece muchas veces en la prensa, y más últimamente, es para mostrar un temor social completamente absurdo hacia las personas sin hogar, ¿no? Como elementos extraños que pueden traer problemas, que manejan mundos turbios, y en realidad las cosas son más sencillas, diferentes. Sí, esperemos que rompa o ayude a romper con ese estereotipo, en el sentido también de lo que comentaba Dani Mata hace un momento, que nadie está a salvo de esa situación, y menos en los tiempos que corren, ¿no? En fin, muchísimas gracias a Emilia, a Rosa. No sé si tenéis algo más que añadir, si queréis decir algo más sobre la poesía, sobre Rosalinda, sobre vosotras. Yo muchas veces pienso que Rosalía, cuando la veíamos en la calle escribiendo, pues yo digo que ella, a través de lo que veía a las personas sin hogar en la calle, ¿no?, pues lo plasmaba en forma poético. Porque ya de por sí, como era duro la experiencia en la calle, pues ya lo ponía de forma poético, por eso, para hacerlo más llevadero, ¿eh? Aunque no lo era, pero... Sí, el verlo de una manera poético, pues... El llevar una especie de diario poético, ahí está. Una crónica de todo aquello que le sucedía terrible, de alguna manera apaciguaba las pesadillas, ¿no? Que era muy fuerte y muy trágico, pero vamos, ella lo plasmaba así, para el día a día, para no decaer. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. A ti también, David. Muchas gracias, Javier. Gracias. Siempre un lujo.
Y Yo los también miraba mucho. a Dani Mata. Bueno, pues acabamos precisamente con la música de Dani Mata. Nos despedimos de este tercer programa dedicado a esa gran poeta que es Rosalinda Miller Cid. Rueda, 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 el hilo frágil en la rueca. Rueda, 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 el destino en la ruleta. Ruedan, 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 días y noches, cada uno con su estela. Rueda, 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 el arte por la alameda. Ruedan, 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 mis canciones verdaderas. Sigue, 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 en tu camino lo vivido no se olvide. Sigue, 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 mi persona, aunque no la mires. Sigue, 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 mi alma golpeada cada vez más libre. Sigue, 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 y que el viento te guíe. Sigue, 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 como si fueras invencible. Gira, 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 el remolino de la vida.